Llegamos ahora en nuestra lectura del libro de Job al capítulo 37. Y este hombre aquí está sacando algunas conclusiones, y podemos apreciar todo eso al leer este capítulo. Pero en este momento deseamos simplemente mencionar 3 versículos en el capítulo 37. Son los versículos 22 al 24. Escuche usted. Viniendo de la parte del norte la dorada claridad. En Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder, y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Nuevamente le está infiriendo que Dios está tan alejado del hombre que nosotros no nos podemos comunicar con Él. Él está tan lejos por allá arriba y nosotros aquí tan abajo. Por tanto, podemos apreciar en lo que hemos leído que lo que separa al hombre de Dios es el pecado del hombre. Esta es una declaración tremenda, y el capítulo 37 de Job nos demuestra que este hombre Eliú no es un profeta, no es un mediador. Esa es la razón por la cual, si me permite decirlo, yo nunca me especialicé en ese asunto de aconsejar a los demás. Y si quieres saber la verdad, yo no sé lo suficiente como para ser un consejero. Pensamos que la persona que se ocupa hoy de ser un consejero está tomando el lugar de Dios. Y eso es lo que los amigos de Job trataron de hacer. Ellos estaban tomando el lugar de Dios en la vida de este hombre. Ellos querían aconsejarle a él. Y el problema que ellos tenían era que el conocimiento que poseían no era el adecuado. Y pensamos que hoy la gran falla en este asunto de aconsejar a los demás es que nosotros no lo sabemos todo, no somos omniscientes, no tenemos el conocimiento que es necesario. Ahora este hombre Eliú aquí casi se pasa a esa posición de ocupar el lugar de Dios. Por tanto, él revela aquí que él simplemente no conoce en realidad a Dios como debiera conocerlo. Él no sabe cómo aproximarse a Dios y está muy distante de Él. Y ahora Dios va a hacerse presente en la escena. Usted notó que en el versículo 22 del capítulo 37, una de las últimas cosas que Eliú dijo se refería al estado del tiempo. Y allí nos da un breve informe meteorológico. Él dice, luego que pasa el viento y los limpia, viniendo de la parte del norte la dorada claridad. ¿Por qué piensa usted que él dijo eso? Bueno, durante todo el tiempo que este hombre ha estado hablando, y durante la mayor parte de su discurso, creemos que se ha estado formando una tormenta sobre el horizonte. Todo se estaba oscureciendo al avanzar la tormenta. Comenzó a soplar el viento, y pensamos que quizá ya se sentía caer las gotas de lluvia, y creemos que la tormenta que se avecinaba era bastante fuerte. Todo el mundo corrió a buscar refugio, y al finalizar su discurso Eliú, él también se va y deja solo a Job en ese lugar. Y ahora aparece Dios a Job en este sitio, y podemos decir que el lugar era débil porque es inadecuado, y es precisamente donde nosotros nos encontramos. Dios es tan grande. Hemos dicho que el Señor Jesucristo era el mejor maestro, y así es Dios también. Él está enseñándole algo aquí a Job. Él nos enseña a nosotros también en la actualidad. El Señor Jesucristo es quien nos quiere enseñar, y uno de los grandes rasgos de los buenos maestros es que Él comienza a enseñar partiendo desde el punto donde se encuentra el alumno. Y partiendo desde ese punto, Él lleva al estudiante al lugar donde el maestro quiere llegar. Eso es lo que distingue a un buen maestro. Usted podrá darse cuenta en primer lugar que Dios comienza en el mismo punto donde ellos habían dejado, hablando de la naturaleza. Se estaba avecinando una gran tormenta. Dios se presenta como el Creador. Él comienza a hablar aquí y llevará a este hombre al lugar que Él desea. Luego nos damos cuenta que el Señor Jesucristo siempre hizo eso. Pensamos en algunas de las parábolas del Señor Jesucristo. Él nunca las inventó. Él simplemente se detenía en algún lugar y desde allí él podía observar a algún sembrador sembrando el trigo. Había muchas montañas en ese país y él podía observar a este hombre sembrando en la distancia. El Señor Jesucristo comenzaba a enseñarles en el lugar donde ellos estaban. Él decía, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Eso era apreciado y comprendido por cualquiera de los que estaban escuchando. Nuestro Señor comenzaba en donde ellos estaban y los llevaba a donde Él quería que estuviesen. El apóstol Pablo enseñaba de la misma manera. Esa es la razón por la cual muchas personas han malentendido el capítulo 14 de su primera epístola a los Corintios, donde Pablo habla sobre el don de lenguas. Pablo estaba comenzando a hablar allí en el lugar donde ellos se encontraban.
Ellos se habían desviado en eso, y ahora Pablo los está guiando a un lugar mucho más elevado, para que pudieran llegar al lugar donde deberían estar. Él está manifestando el cuerpo de Cristo. Y de la misma manera, usted puede encontrarlo a través de toda la palabra de Dios, y aquí tenemos la enseñanza más grande de todas. Él siempre comienza en el lugar donde la gente se encuentra. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba que cuando él acostumbraba visitar diferentes pueblos y ciudades para dictar conferencias en esos lugares, 2 o 3 días antes de comenzar una serie de mensajes, él compraba el periódico del pueblo y así podía enterarse de cuáles eran las cosas de interés local. Se podía dar cuenta si había alguna elección gubernamental o si había algún problema en la ciudad, si allí se encontraba de visita algún visitante famoso. Y siempre comenzaba a hablar haciendo alguna referencia a eso. ¿Por qué? Porque ese era el lugar donde ellos estaban viviendo. Y eso es algo que uno recibe de la palabra de Dios. Bien, llegamos ahora al punto donde Dios aparece en la escena y creemos que esta es la mejor parte de todo el libro de Job. Y nos sentimos completamente inadecuados para presentar lo que se dice aquí. Sentimos como que debiéramos cerrar la Biblia y apagar el radio. Pero no podemos hacer eso. Así es que leamos lo que Dios nos tiene que decir y haremos los comentarios pertinentes a la lectura. Leamos el primer versículo del capítulo 38 de Job. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, aquí nos damos cuenta que Dios habla desde la tormenta que se había formado. Y Él está hablando como el Creador. Leamos ahora el versículo 2. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y esta es la segunda vez que esto se menciona. Y Dios volverá a lo mismo, digamos de paso, y veremos que Job nuevamente estará dispuesto a decir que él ha pronunciado palabras sin sabiduría. Y eso, amigo oyente, es un pecado tremendo. Y pensamos que en la actualidad nosotros tenemos programas en la televisión donde la gente habla sin sentido, y donde no solo están cometiendo un gran pecado, sino que la mayoría de ellos son lo más ridículo que uno se puede imaginar. No llegan a lograr nada, y lo hacen pasar como entretenimiento, que algún atolondrado ha preparado para ellos. Debemos repetir aquí lo que Dios dice. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Es como sacar un grupo de palabras de un diccionario y hallamos que hay gente que hace eso. Un hombre dijo que a él le gustaba leer el diccionario porque las historias son tan cortas allí. Pues bien, mucha gente simplemente saca unas cuantas palabras y tratan de utilizarlas. Si tienen sentido o no lo tienen, no es de mucha importancia para ellos, pero están usando palabras grandotas. Ahora, en el versículo 3 de este capítulo 38 dice, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Y ahora comienza con la creación, y aquí tenemos un versículo que bien vale la pena colocar en la cubierta de cualquier libro de geología, pero por supuesto no nos permiten hacer eso. Nos gustaría colocarlo en cualquier libro, ya sea escrito por un creyente o no. No hay ninguna diferencia en quién lo haga, pero que lo coloquen en los libros de geología. Escuche lo que dice este versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Podemos preguntar, ¿dónde estaba usted, amigo oyente? Y esa es una buena pregunta. ¿Qué es lo que mantiene a este universo en el espacio? Y este mundo no está fijo en un solo lugar. Lo sorprendente es que usted y yo nos encontramos en este pequeño mundo que probablemente es tan inestable como lo más inestable que puede existir. Nos preguntamos cuando observamos este mundo, este globo terráqueo, y vemos que no hay nada debajo, ¿qué es lo que lo mantiene allí? En lo que se refiere al universo, uno no sabe cuál es la parte de arriba o cuál es la de abajo. ¿Por qué no comienza a dirigirse hacia alguna dirección? ¿Por qué está girando nada más de un lado para el otro? ¿Y qué es lo que lo mantiene girando en su lugar? Aparentemente lo ha estado haciendo por millones de años. La pregunta es, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? En cierta ocasión un predicador estuvo visitando la zona norte del estado de Arizona en los Estados Unidos y junto con un geólogo fueron a recorrer cierta zona serrana y todo ese lugar estaba cubierto de arena. Y el predicador no podía comprender cómo la arena se había amontonado en ese lugar. El geólogo quitó un poco de arena de cierto lugar y debajo de ella se encontraba el tronco de un árbol petrificado. Y el predicador le preguntó de dónde venía eso. El geólogo respondió, del estado de California. El pastor volvió a preguntar quién lo había traído a Arizona, a lo cual el geólogo contestó, bueno, flotó hasta este lugar.
Ahora, si usted puede observar el desierto de Arizona, pues no puede imaginarse que en ese lugar hubiera habido agua alguna vez, que hasta allí hubiera flotado el tronco de un árbol, pero según el geólogo, eso fue lo que ocurrió. Ese tronco había flotado desde California y allí estaba delante de ellos un tronco petrificado. El predicador preguntó al geólogo cuándo había sucedido eso, y éste contestó, pienso que hace unos 250,000 años, y lo decía como si él hubiera estado allí cuando llegó ese tronco. Ahora, quizá el geólogo tenía razón, y bueno, no vamos a contradecirlo diciendo que estaba equivocado, pero debemos decir que hay muchas personas en nuestros días que hablan como si realmente supieran lo que ocurrió hace millones de años. Y Dios dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Amigo oyente, ¿sabe dónde estaba usted cuando Dios fundaba la tierra? ¿De dónde viene usted? Veamos los versículos 5 al 7 de este capítulo 38 de Job. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Amigo oyente, si usted pertenece a Dios, si es su hijo, entonces va a tener gozo en su vida. Él quiere que usted tenga gozo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito, sí, feliz es la palabra. Él es feliz, Él tiene gozo y quiere que nosotros tengamos gozo en el día de hoy. Amigo oyente, esperamos que su gozo en el Señor sea lo que le toque en el día presente. Él quiere que así lo sea. Seguiremos hablando de este asunto en nuestro próximo programa. Por hoy vamos a detenernos aquí y confiamos que usted volverá a sintonizarnos en la continuación de este interesante estudio de la vida de Job. Hasta nuestro próximo programa, amigo oyente, que el Señor bendiga su vida en forma especial, es nuestra ferviente oración. Continuamos hoy, amigo oyente, estudiando el capítulo 38 de este libro de Job. Como dijimos en nuestro programa anterior, cuando se presentó Dios ante Job, Él comenzó a hablarle en el punto en el cual se encontraba Job, allí en ese basural en las afueras de la ciudad. Se había desatado una tormenta, y Dios le habló a Job desde la tormenta. Y en aquellos días los hombres conocían a Dios como el Creador. Usted debe comprender eso. El libro de Job aparentemente nos viene de un período antes de que las Sagradas Escrituras hubieran sido escritas. Por tanto, pensamos que Dios comenzó con Job, donde comenzó con los hombres en esa época en particular. El apóstol Pablo lo dijo allá en su carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 19 y 20, donde leemos, «Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa». Esto fue lo que Pablo escribió a los romanos. Ahora, lo importante que nosotros debemos notar aquí es que Dios le está hablando al hombre en ese día a través de la creación. Y esa es la razón por la cual tenemos esta sección ante nosotros. Y Dios está comenzando a hablarles desde el punto en que ellos se encuentran. La gente estaba muy cerca de la creación en esos días, por tanto, no había ateísmo. Ahora había politeísmo, donde los hombres adoraban a la criatura en lugar de adorar al Creador, como el apóstol Pablo siguió diciendo en el primer capítulo de su epístola a los romanos. Ahora Dios se podía referir a la creación, y eso estaría en la base en donde vivía esta gente. Por eso vemos que Dios continúa hablando a Job, y pregunta entonces en los versículos 8 al 11 de este capítulo 38, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno, cuando puse yo nubes por vestidura suya, y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas? No vamos a tratar de desarrollar toda esta sección. Tiene mucho que ver con la creación, tiene mucho que ver con el universo físico, en el cual usted y yo vivimos, y nos habla de Dios. Habla del hecho, como el apóstol Pablo nos dice en su epístola a los romanos, de tres cosas acerca de Dios: la persona de Dios, el poder de Dios y la sabiduría de Dios. La creación revela todo eso.
revela la grandeza de nuestro Dios. Dios, cuán grande eres. Y cuando usted lee esta sección, recibe esta impresión, ya que habla del hecho de que Él es el Creador y que Él conoce algo que el hombre no conoce. Ahora, en el versículo 22 de este capítulo 38, encontramos una declaración muy interesante. Dice, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve, o has visto los tesoros del granizo? Ahora, de esta declaración se han sacado algunas interpretaciones realmente fantásticas de cómo se utiliza la nieve y el granizo. En la guerra tenemos que eso fue lo que causó la derrota de Napoleón, pero no vamos a apartarnos de nuestro tema hablando de eso. Usted recordará que hace algún tiempo comentamos algo sobre un panfleto que se publicó acerca de una computadora que se había utilizado en el programa espacial y que había ubicado un día que se había perdido en el pasado. Mencionamos eso en nuestro programa, y créanos, amigo oyente, que muchas fueron las personas que nos escribieron comentando eso porque eso se había investigado nuevamente y no era correcto. Por supuesto, ese es el peligro que uno corre cuando trata de sacar conclusiones de estos maravillosos pasajes de las Escrituras, cuando buscamos interpretaciones fantásticas. La Biblia menciona los milagros. Lo que Dios le está diciendo a Job aquí es lo siguiente: mira, Job, esto es lo que yo he hecho, pero tú no lo puedes comprender. Y los hombres en el día de hoy tampoco pueden comprender estas cosas. Solo Dios las conoce. Ahora él dice en el versículo 23, que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. Así que aquí se menciona la nieve y el granizo, y estamos seguros que algunas personas nos escribirán informándonos cómo será usado. Y eso está bien. Nos gusta recibir cartas, y ya hemos pasado por las muelas del molino, digamos, por mucho tiempo. Y eso sucedió porque pensamos nosotros, amigo oyente, que hay algunas cosas que no conocemos. Eso es lo que Dios está destacando ante Job. Luego continúa hablando de las estrellas de los cielos en los versículos 31 y 32, y dice, ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades, o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos, o guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? Allí en los cielos se encuentran estas grandiosas estrellas. Yo no sé cuánto sabían los hombres de esa época. Aparentemente era mucho lo que comprendían de las estrellas, quizá mucho más de lo que nosotros reconocemos que sabían. Entendemos que los egipcios, por ejemplo, sabían cuál era la distancia que había hasta el sol, y ellos estaban un poco más acertados en cuanto a esas medidas que lo que estamos nosotros en el día de hoy. De modo que tienen que haber poseído bastante conocimiento. Ahora Dios continúa en este mismo tema de que Él es el Creador. ¿Ha conocido usted, amigo oyente, realmente a Dios a través de su creación? Creemos que Él está dejando bien en claro ante Job el hecho de que la creación revela su grandeza. Pero usted no puede conocer a Dios así. Puede saber algo acerca de Él, pero no lo puede conocer de esta manera.